Gracias. Listos. Entonces nos habíamos quedado hablando sobre las tasas de crecimiento de los productos internos brutos. Hoy vamos a arrancar pues con otro tema relativo al PIB, que se conoce como el deflactor del PIB. Voy a anotar estas definiciones. El deflactor del PIB, esto es de la clase pasada, que lo vamos a utilizar ahorita, por eso lo dejé ahí. El deflactor del PIB es un índice de precios, el cual mide su evolución, la evolución de los precios, de los bienes y servicios producidos al interior de la economía. Se utiliza para muchas cosas. Puede usarse pues su principal uso es, uno, monitorear la inflación, y dos, convertir a términos reales valores que son nominales. Con respecto a esto primero, lo de monitorear la inflación, eso quiere decir que con el deflactor del PIB, pues podemos, como tenemos una medida, un índice de precios, si calculamos la variación porcentual de ese índice de precios, pues nos va a dar la inflación, que era como esa brecha entre las dos líneas, la roja y la azul, que les preguntaba en el último quiz que hicimos. Va a ser la misma inflación, el crecimiento del deflactor. Y el deflactor también puede utilizarse para pasar todo lo que está en valores nominales, pasarlo a valores reales. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen las ventas de una empresa, el valor de las ventas de una empresa a través del tiempo, y quieren pasar ese valor de las ventas a números reales, es decir, eliminando el factor precios. Pues utilizando el deflactor del PIB se puede hacer ese cálculo, y ahí ya sabríamos al hacer ese cálculo si el cambio en las ventas fue consecuencia netamente de los precios, o en verdad fue un cambio en las cantidades de las ventas. Se puede pasar a términos reales cualquier cantidad. Entonces también utilizando el deflactor, algo que uno podría hacer es tomar, digamos, precios de bienes y servicios en otra época y pasarlos a los precios de hoy. Entonces digamos que hace 50 años un automóvil valía 200 pesos. Entonces podríamos pasar esos 200 pesos a precios de hoy, utilizando el deflactor. Entonces, pues eso entra también dentro de esta categoría. Convertir a términos reales valores que son nominales. ¿Hasta ahí alguna duda? Una pregunta sobre, para pues, el cálculo de monitorear la inflación. Es que, a ver si por ejemplo, para el PIB real, escogemos un año base que sea, no sé, el 2011, ¿no? Y estemos en el 2014. Entonces ahí nos estaría comparando los precios del 2011 con, o sea, el crecimiento de los precios comparándose el 2014 con el 2011, y por lo tanto tendríamos como una inflación distinta. Es decir, cuando uno selecciona la base es tomar los precios de ese año base. Entonces sería valorar todos los precios, todos los bienes y servicios, pero a precios de ese año.
En verdad eso es totalmente arbitrario y uno lo puede cambiar, la selección de la base. Pero lo que me refiero es cuando uno mira el cambio de precios, ¿no? Entre un año y otro, es decir, pues, la inflación. eh, en este caso, si se compara el PIB real con el PIB nominal, no se estaría comparando dos precios de años muy lejanos, o sea, 2011 con 2015, no necesariamente juntos. Sí, y por eso pues también no calculamos los precios La utilizando esas inflación, así. diferencias de PIBs, exacto, sino que la hacemos con el deflactor. Nicolás, una Ok. pregunta, ¿puedes volver a dar el ejemplo de monitorear la inflación? ¿Cómo se podría usar el deflactor ahí? Sencillamente calculamos la variación porcentual del deflactor. Es decir, lo que hicimos la clase pasada con los PIBs, calculamos delta porcentual del deflactor, que de hecho ahorita lo vamos a calcular. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Nicolás, en la presentación hay una fórmula, ¿la puedes poner, por favor? Está bien. Listos. Entonces, así se calcula el deflactor. PIB nominal, que termina siendo P por Q, sobre PIB real, que es P base por Q en T por 100. Al calcularlo acá, esto es para Colombia, pues el deflactor del PIB se ve como esta línea azul. Los precios crecen a través del tiempo, siempre han crecido a través del tiempo. Y fíjense que para el año base es 100. Porque si recuerdan, que pena me devuelvo acá, para el año base el PIB nominal y el real pues son iguales. Entonces el deflactor va a ser un número sobre el mismo número, va a dar 1 por 100, entonces este va a ser 100. Siempre para el año base el deflactor va a ser de 100. Y es un índice, termina siendo un índice. Si calculamos la variación porcentual de ese índice, pues nos va a dar esta otra línea roja, que va a ser la inflación, que va a ser pi sub t, el pi sub t. Vamos ahora a calcular a mano este deflactor y pues vamos a ver que va a ser igual a la inflación. El cambio porcentual del deflactor y vamos a ver que va a ser igual a la inflación. Vamos a ver la tasa de crecimiento del deflactor. Entonces vamos a calcular esto de acá. Acá quedaría, de acuerdo a esta fórmula, es el deflactor de hoy, que es cambio porcentual, sobre deflactor anterior. Deflactor en T menos 1. Menos 1 y listo. El deflactor, el de hoy, el deflactor en P de hoy, va a ser PIB nominal en T sobre PIB real en T. Dividido el deflactor en T menos 1 y pues en T menos 1 sería PIB nominal, es decir, acá todo esto sobre PIB nominal T menos 1 sobre PIB real en T menos 1. ¿Hasta ahí alguna duda o todo clarísimo?
No, yo la verdad sí me perdí. ¿En qué parte? En, o sea, es que cuando ponemos deflactor de t y abajo deflactor de t menos uno, ¿por qué volvemos a poner un menos uno afuera? Por el cambio porcentual, esa es la fórmula de cambio porcentual. Esto también se puede expresar acá como deflactor en t menos deflactor en t menos uno, que sería lo que cambió, todo sobre deflactor en t menos uno. Pero esta es la fórmula de cambio porcentual, Ok. que sería también, de pronto es más común para ustedes, actual sobre inicial menos uno. Entonces acá nos quedaría, haciendo extremos y medios, quedaría PIB nominal en T sobre real en T, este por nominal en T menos uno sobre real en T menos uno. Todo menos uno. Ese paso creo que está claro, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, bien. ¿Nos Listos. puedes dar un segundito para copiar, porfa? Solo un segundito. Ok, está bien. Si voy muy rápido, porfa utilicen esta herramienta de acá de Collaborate que dice como más lento para yo Ah, ok. dejarlo. Vale, vale. Gracias, Nicolás. Listos. Si alguien tiene alguna duda, que levante la mano. Ok. Entonces acá voy a reemplazar las definiciones. Yo tengo una duda Sí, pequeña. dime. Es que no entiendo muy bien si el deflactor, o sea, el resultado es como de un intervalo, o sea, de t a t menos uno, o si es con respecto a alguno de esos años. Es decir, el deflactor es un índice que lo vamos a tener para todos los años, como acá en el gráfico. Digamos, es esta línea azul, que va a ser en números entre 0 y 100, más o menos van a ser así, entre 0 y tal vez 300 o algo así. A medida que pues, pasa el tiempo, van creciendo los precios. Eh, Eso es el deflactor. La tasa de crecimiento del deflactor pues va a ser un porcentaje, que va a ser la inflación. Ok, gracias. Bien. Nicolás, ahorita podríamos hacer un ejemplo con números. Yo creo que en la otra clase, porque hoy no alcanzamos, pero sí, prefiero dejarlos todos los ejercicios para la otra clase, con hartos números. Listo, perfecto. Bien. Ok, listo. Entonces vamos acá ahora a reemplazar la definición de los PIB nominales. Espérenme, no, este me quedó acá mal. Esto está mal. Eh, Acá es PIB nominal en T por PIB real en T menos 1. Este de acá pasa allá arriba. Y estos dos quedan juntos. Entonces este sería PIB en el denominador, PIB real en T por PIB nominal en T menos 1. Y ahora sí vamos a reemplazar las definiciones de PIB nominal y real. Nominal habíamos dicho que era P y T por Q y T, y real era
PI base por QI, en este caso pues va a ser en T-1, por lo que usted dice PIB real en T-1. Y acá quedaría PIB real, que va a ser PI base, por QIT, por PIB nominal, que sería PI en T-1, por QI en T-1. De acuerdo ahí esos reemplazamientos. Sí, señor. Perfecto. Nicolás, Sí, cuénteme. o sea, a ver, la parte de arriba que hicimos en fórmulas sería como el proceso para llegar a la fórmula que vamos a usar, que es la de abajo, ¿verdad? Es más para ver acá, en este gráfico, a qué es esa línea roja, que es lo que Claro, claro. acabamos de hacer. Pero, o sea, la parte de arriba de las fórmulas que ahorita hicimos es como el proceso para llegar a la de abajo, que es la que vamos a Eh, usar como para encontrar el valor de la línea. Exacto, exacto. Es decir, si se quieren aprender una fórmula, solamente cojan lo que comenzamos y lo que vamos a terminar. Y ya, Perfecto, gracias. está bien. Entonces, fíjense acá que acá se cancela. QIT con QIT, PI base con PI base, y QIT-1 y QIT-1. Entonces, solamente nos queda PI en T dividido PI en T-1, todo menos 1. Les voy a hacer la primera pregunta del día por sondeos. Un momento, por favor, Nicolás. Está bien. No, igual me demoro un ratico copiando. ¿Esa ya sería la fórmula final? No, nos hace falta acá algo. Esa va a ser la pregunta. Nicolás, una pregunta. ¿Esa fórmula es parecida a la inflación? Sí, sí, parecido. Ok. Listos. Ahí va la pregunta. La pregunta es, ¿el cambio porcentual del deflactor del PIB corresponde a? Es decir, ¿qué es esta siguiente igualdad? Acá, luego de la igualdad, ¿qué va? Primera opción, crecimiento del PIB nominal. Segunda opción, G sub T. Tercera opción, pi sub T. Acá no puedo poner letras griegas, pero ese es pi sub T. Crecimiento de las cantidades o ninguno. Revisen sus apuntes de la clase pasada. Ahí está la respuesta. O también, pues, la dije ahorita. Nicolás, no te afanes, por favor. O sea, danos un momentico para pensarla bien. Está bien, está bien. Listo.
Escucho el celular como en chat. Pero tú estás hablando del P sub IT sobre eso, ¿cierto? Esa partecita. Exacto, exacto. Me falta así tal cual. Sí, es decir, todo esto es igual a qué. P sub IT sobre P sub IT menos uno, todo eso es igual a qué. Esa es la pregunta. Nicolás, ¿te puedo hacer una pregunta por interno? Claro que sí. Todos los que tengan pregunta por interno, adelante. Repito una cosa, las opciones. Primera, crecimiento del PIB nominal. Segunda, G sub T, es decir, esto es como lo que crecía el PIB real. Esto es pi sub T, es decir, acá, repito, acá no tengo letras griegas, entonces tengo que poner pi, la letra griega, pero esto sería pi sub T de letra griega. 4, crecimiento de las cantidades. 5, ninguna. Espérenme y reviso todos el chat que me bombardearon con preguntas. Eh, Nicolás, o sea, ¿te refieres a que hace que el deflactor suba o baje? O... exacto. El cambio porcentual del deflactor es igual a qué concepto. Es eso. Esa es la pregunta. O sea, lo que quiero decir, Nicolás, es por qué, o sea, ¿a qué te refieres cuando dices a qué corresponde el cambio porcentual? O sea, que no. El, me refiero es a qué sigue después de esta igualdad. Ya. ¿Listos? Un minuto más.
¿Qué es lo que significaba la GT? Perdón. El crecimiento del PIB real. Todo está en lo de la clase pasada. Revisen sus apuntes de la clase pasada. Claro, ok. ¿Listos? Entonces se cierran las respuestas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porfa, contesten. Se cierran las respuestas. Listos. La mayoría está en lo correcto. Respuesta pi sub t, que es la inflación. Entonces, que está pi sub. Veamos quién la tuvo bien. 20 personas. Entonces la tuvo bien Andrés Felipe Arias, Javier Andrés Arce. Ah, no, perdón, Javier no. Enrique Bravo, Esteban García, Juan Ignacio Concha, Julián García, Lucía Vila, María Antonia Mosquera, Mariana Morales, Mariana Páez, Mateo Jaramillo, Mauricio Ordóñez, Nicolás Rojas, Paloma Restrepo, Paul Anthony Blumer, Pedro Camacho, Santiago Martínez, Sergio Macías, Sofía Albán, Sofía Marín, Tomás Jaramillo, ya lo ha contado, no, a Mateo, Tomás Jaramillo, listo. Creo que ya me faltó alguien que la tuvo bien, creo que no. Tengo 20. Ok, listos. Entonces, respuesta correcta, pi sub t, la misma inflación, que es lo que representa esa línea roja. Ahora, ya vimos cómo se calcula el Producto Interno Bruto, qué bienes y servicios entran, de qué manera, esas consideraciones adicionales. También vimos cómo calcular el deflactor. Ahora, el Producto Interno Bruto también lo vamos a denominar Y,
y vamos a utilizar esta ecuación durante todo el curso. Esta es la ecuación macroeconómica fundamental. No se les vaya a olvidar esta ecuación. Esto dice que Y, el Producto Interno Bruto, que les recuerdo también es ingreso o gasto de la economía, lo vamos a denominar Y de yield, de producción, de producto, va a ser igual al consumo de los hogares más la inversión de las empresas, esto es gasto en bienes y servicios de inversión, más G, que es el gasto del gobierno. ¿Recuerdan qué es XN? Exportaciones e importaciones. No sé. Exacto. Exportaciones netas. Exportaciones Es netas. exportaciones menos importaciones. O también conocido como la balanza comercial. Eso es X. En este gráfico de acá, pues el color de cada agregado macroeconómico representa qué tanto aporta el Producto Interno Bruto. La ¿Puedes suma de repetir todo el I, porfa? el gasto en bienes y servicios de inversión No, por parte de las empresas. El I. Ah, bueno. ¿La G cuál es? Perdón. Gasto del gobierno. El X, Los voy a anotar todo. restando. Sumando. Entonces tenemos que Y es C más I más G más XN, donde Y es el mismo PIB. ¿Qué es lo que es? Consumo de los hogares, ¿no? Exactamente. Consumo. Y el gasto en bienes y servicios de inversión por parte de las empresas. En realidad se les llama pues inversión, más precisamente es gasto en bienes y servicios de inversión. Yo lo digo así para no confundirlo con la inversión que se realiza en términos financieros, digamos, comprar acciones, comprar bonos, comprar derivados, esas cosas no entran ahí. Es gasto en bienes y servicios de inversión. G, gasto público, lo hace el gobierno. Y XN, exportaciones netas, que es exportaciones menos importaciones. Por eso se llama exportaciones netas. Ok. Entonces, el consumo, fíjense que representa la mayor proporción del Producto Interno Bruto. Para Colombia y para todos los países del mundo, esto es más o menos 2/3 del Producto Interno Bruto. La suma de todas estas áreas es el PIB. Entonces, en 2015 el PIB real era más o menos de 150 billones de pesos. Billones con B. De los cuales más o menos 80 eran de consumo. En el consumo están incorporados consumo de bienes y servicios duraderos, automóviles, electrodomésticos, viviendas residenciales, todo pues de acuerdo a las definiciones que ya vimos antes. Consumo también de bienes y servicios perecederos y consumo de servicios. Todos esos tres están ahí. En la inversión, como les mencioné, es gasto en bienes y servicios de inversión, eso es gasto en maquinaria y equipo, gasto en infraestructura, gasto en nuevas fábricas de producción.
En gasto público, ¿qué creen que va en gasto público? ¿En qué gasta el gobierno? Salud, la ayuda, ¿Qué cosa, perdón? No escuché bien, Pedro. Educaciones, obras, carreteras, todos esos proyectos que se hacen, ¿no? Exacto. En gasto en infraestructura, digamos que en construir algunos colegios, sean públicos o universidades públicas de educación superior. ¿Qué otra cosa? Defensa, ¿Carreteras? En defensa, carreteras ya lo hemos mencionado, también gasta en los intereses de la deuda, eso es un gasto bien importante. En seguridad, y digamos también todo el gasto en funcionamiento que le tiene que pagar pues, a todos los empleados públicos y mantener toda la infraestructura pública. Esos son los principales gastos del gobierno. Y exportaciones netas, pues es exportaciones menos importación. Dime, Paloma, no escucho muy bien. Nicolás, Sí. en gasto en bienes y servicios de inversión también habíamos puesto infraestructura, pero entonces eso sería de privados, ¿o qué? En la I sí, en la I de privados. En G, digamos, van las obras Ok. civiles, que pues es de los otros, sí. Ah, listo, perfecto. Y exportaciones netas, pues es exportaciones menos importaciones. Nosotros, como les comentaba también en la clase pasada, exportamos, la mayoría son insumos de producción, exportamos mucho petróleo, exportamos algo de café. Sí, Juan Ignacio. ¿Por qué el agregado de las exportaciones por allá, por ahí en inicio del 2000 es tan bajo? Porque acá la brecha entre exportaciones e importaciones eran muy similares. Las Ok. dos eran muy similares. No quiere decir que no comerciáramos, sino que las dos eran similares. ¿Y qué pasa cuando o sea, hay una, ¿cómo es que se llama esta vaina? Un desnivel entre las importaciones y exportaciones negativo, o sea, que el país importa más de lo que exporta. ¿Hay que? Creo que está buscando la palabra de déficit comercial. Déficit comercial, eso. Sí. Más adelante vamos a ver específicamente qué pasa si eso es bueno o si eso es malo. Históricamente, nosotros siempre hemos tenido déficit comercial. ¿Y en este momento estamos en déficit comercial, por ejemplo? Sí. Y se ha acrecentado. Ahorita se ha aumentado mucho más por la baja demanda de los bienes y servicios del exterior y la baja demanda local. Pero entonces, digamos, aquí lo que representan las importaciones y exportaciones, ese agregado no es la diferencia de la una con la otra, ¿o sí? Sí, esa es la diferencia. El azul es esa diferencia, es exportaciones netas. Pero justamente si nos encontramos en déficit, no significa que ese azul significa la diferencia que hay más importaciones de las exportaciones. Es decir, esa parte azul es negativa. Es negativa. Okay. Vale. Sí. Ok. Entonces les estaba diciendo, la mayoría de bienes y servicios que exportamos son insumos de producción, petróleo, café, minerales, y nuestras importaciones, la mayoría ya son bienes y servicios manufacturados. Ahora, el Producto Interno Bruto es una medida muy amplia de ingreso, pero tiene un gran problema, y es que solamente cuantifica el valor del ingreso producido, digamos que al interior de la economía. Sin embargo, pues puede que esos ingresos no sean disfrutados por los integrantes de esa economía. El Producto Interno Bruto se diseñó para tener pues una medida de ingreso promedio y de bienestar de todos los integrantes de una economía. Entonces nos gustaría tener la medida más certera.
Entonces, digamos, si existe alguna multinacional que acá produce bienes y servicios, pero luego se llevan los ingresos que tiene acá, pues esos ingresos no los vamos a disfrutar nosotros. O si, por ejemplo, alguno de ustedes trabajara en el exterior y luego se de Colombia, pues esos ingresos no van a ser disfrutados en el exterior, sino que van a ser disfrutados acá. Pero eso se contaría, ese trabajo de ustedes en el exterior se contaría como un incremento en el ingreso de afuera, si lo medimos con el PIB, pero eso no es cierto. Existe otra medida mucho más amplia, que es el Producto Nacional Bruto. Y esto pues tiene en cuenta es la producción de bienes y servicios por los integrantes de una economía. No importa en qué parte del mundo estén ubicados, es por los integrantes de esa economía. Si se fijan, esto está para Colombia, acá está el PIB real y el Producto Nacional Bruto real. El Producto Nacional ¿Puedes Bruto repetir la definición, por favor? es exactamente esto mismo. Lo único es que acá en lugar de decir producidos dentro de una economía, diría producidos por los integrantes de una economía, por los nacionales de una economía. Gracias. Ok. Entonces, me pasé. El Producto Nacional Bruto de Colombia es mucho menor, es un poco menor, porque resulta que nosotros no disfrutamos de todos los ingresos que son producidos al interior de la economía. Eso pasa por efecto de las empresas locales que se llevan, empresas extranjeras que se llevan sus ingresos. ¿Qué otro efecto creen ustedes que podría afectar esta diferencia? ¿Por qué importa esa definición de si los producen personas nacionales o personas del exterior? Tal vez que los ciudadanos colombianos consumen mucho producto de afuera. Eso está en las exportaciones y en las importaciones. Digamos que eso ya está dentro del PIB. Eso ya lo estamos contando. Otro factor muy importante acá son las remesas. Entonces, normalmente a toda Latinoamérica le llegan muchas remesas y eso hace que, pues, en realidad disfrutemos de más ingresos relativo al PIB. Entonces, digamos que acá hay dos fuerzas contrarias. Las de las empresas del exterior que hace que se reduzca todo lo que disfrutamos, pero hay muchas personas en el exterior que nos están dando regalos, las remesas son más o menos regalos, pues haría que disfrutáramos de más ingresos. ¿Sí, Juan Ignacio? No, lo tenía marcado desde hace rato. Qué pena. Nicolás, yo sí tengo una pregunta. Sí. Digamos, en el PNB entraría, por ejemplo, una empresa colombiana, pero que opere también en el exterior. Exacto, y eso sumaría para nosotros. Pero pues acá es el balance, ¿no? Y en realidad hay más empresas del exterior trabajando acá que empresas colombianas trabajando afuera. Ok. Bien. Sí, Tomás. No lo escucho, Tomás. Ok. Y otro factor, además de las remesas y de las multinacionales, es, digamos, las personas que son rentistas. Entonces, por ejemplo, si ustedes compran un apartamento o un local o alguna infraestructura en el exterior, que les pagan un arriendo, pero en realidad ustedes reciben esos arriendos acá, en este país, pues eso sería un incremento
en el ingreso local relativo a una reducción en el ingreso del extranjero. Ahora, ¿cómo cuantificar eso, no? Eso suena muy difícil. ¿Cómo hacer para saber que alguien tiene cosas en el exterior o que está trabajando en el exterior? Pues lo que se hace no es perfecto, pero lo que se hace es cuando existen esas transacciones con el exterior, pues tiene que haber una transacción en divisas. Y cuando existe esa transacción en divisas, pues el gobierno está ahí tomando nota de cuál es el valor de la transacción y cuál es la fuente que sustenta esos ingresos. Entonces, en las mesas de dinero de todos los bancos comerciales, se cuantifican esas entradas y salidas de divisas y por qué motivo. Así se cuenta esta diferencia del Producto Nacional Bruto y el PIB. ¿Hasta ahí alguna duda? No, claro. Perfecto. Existe otro gran agregado macroeconómico, que es el índice de precios al consumidor, ya dejando de lado la parte de producción. Ya habíamos visto otro índice de precios, que es el deflactor del Producto Interno Bruto. El IPC quizás es más famoso que el deflactor. ¿Cómo se calcula? Como el costo de la canasta hoy. Eso es una canasta que se define como una canasta, digamos, básica, como una canasta de consumo de subsistencia, lo necesario para que alguien consuma y esté por encima de la línea de pobreza. Sobre el costo de la misma canasta en el año base por 100. Esto es solamente para normalizar a cierto valor. Va a ser un índice, este IPC. Y pues la evolución del IPC va a reflejar el cambio a través del tiempo del costo de vida, el costo mínimo de vida. Esto se utiliza para muchas cosas, se utiliza para indexar todos los contratos de arrendamientos, para indexar muchos precios. Indexar quiere decir que está atado, que está indizado. Entonces, digamos, cada vez que cambia el año, suben todos los precios al cambio porcentual del IPC, que es la inflación. ¿Saben ustedes qué otra variable o qué otra cosa macroeconómica muy importante está también atado a la inflación? ¿El desempleo? Algo relacionado a eso, el salario mínimo. Que todos los años, a final de año, suben el salario mínimo a la inflación en más algunos puntos. Todo eso se calcula con esta medida, con el IPC. Ahora, como les mencioné, vimos dos índices de precios, IPC y deflactor. ¿Cómo se diferencian? Pues principalmente el deflactor mide los precios de los bienes y servicios producidos al interior de la economía. Entonces, por ejemplo, si producimos petróleo, el deflactor tiene en cuenta petróleo. Y si se consumen algunos bienes y servicios, pues esos bienes y servicios son los que están dentro del IPC. Entonces, por ejemplo, el petróleo no está dentro del IPC, no es un bien que necesitemos para subsistir. Existen algunos derivados de él, pero el petróleo no. Entonces, esa es la principal diferencia. Deflactor, bienes y servicios producidos al interior. IPC, bienes y servicios consumidos. Por lo mismo, el deflactor pues solamente tiene en cuenta producción interna, no tiene en cuenta bienes y servicios importados. En cambio, el IPC sí tiene en cuenta bienes y servicios importados, porque son bienes y servicios que se consumen y son de subsistencia. Digamos, los celulares están dentro del IPC. Entonces, esos son bienes y servicios transales. Nosotros no producimos celulares. También están automóviles,
en una proporción automóviles. Nosotros no producimos desde cero los automóviles. Algunos se ensamblan acá, otros no, pero no los producimos desde cero. Entonces, el IPC tiene en cuenta importados, transables, el deflactor no. Y última gran diferencia, el deflactor es una cesta variable. Entonces, como son bienes y servicios producidos al interior, todos los trimestres se producen diferentes bienes y servicios al interior. Por eso es una cesta variable, porque va cambiando a través del tiempo lo que se produce. En cambio, el IPC es una cesta fija de bienes y servicios, que no cambia a través del tiempo, o al menos cambia muy, muy lentamente. Nicolás, te iba a hacer una pregunta, no me quedó claro. ¿Qué es una cesta? Una canasta. Imagínense una canasta del mercado y le echan tomates, lechuga, lo que sea, y le echan carros, celulares, eso es una cesta. Nicolás, esa cesta fija es como, por ejemplo, los bienes como leche, ¿así? Exacto, esas cosas. Ok. Les voy a mostrar muy detalladamente qué contiene esa cesta. Nicolás, una pregunta. Sí, cuénteme. El precio también podría ser una diferencia entre el deflactor, o sea, el cambio de precio entre el deflactor y el IPC. Es decir, en el deflactor, si no estoy mal, entonces el precio se trata de mantener constante, ¿o no? No. Es decir, los dos son medidas de precios separadas, pero no es que la diferencia entre esos dos, o sea, lo que le entendí diferencia es restarlos. IPC menos deflactor son los precios. No. ¿A eso se refería? No. O sea que, estas son como 6 diferencias, o 3 diferencias, pues, entre lo que tiene un deflactor, lo que tiene en cuenta el deflactor y lo que tiene en cuenta el IPC. Ah, sí. Pero, en cuanto a cómo manejan los precios en la ecuación, ¿ahí también hay diferencia o es igual? Sí, es diferente, por lo que pues el IPC se hace calculando la canasta. En cambio, el deflactor es si tenemos los PIBs. Ok. Listo. Nicolás, entonces, para calcular el deflactor, sí o sí tengo que tener el IPC, ¿o no? Los PIBs. Para el deflactor tienes que tener los PIBs. Ok. Para el IPC tenemos que tener la definición de una canasta básica. Tenemos que saber cuánto es esto y calculamos pues el costo de esa canasta hoy y el costo de la canasta un año base y hacemos este cálculo y listo. Una pregunta. Sí. ¿Cómo hacen para calcular el costo de la canasta? Digamos, si el costo de la leche puede variar dependiendo del sitio de compra. Se hace un promedio ponderado. Eso es buena pregunta. De hecho, cambia en sitio de compra, y en un sitio de compra hay diferentes marcas de diferentes tipos de leches. Para eso se hace un promedio ponderado digamos, representativo de lo que la gente más consume. Ok, ¿listo? Bien. Entonces, ¿cómo se define la canasta acá en Colombia? Espero que alcancen a ver bien esto. Si alcanzan a verlo bien, creo que sí, ¿no? Sí, lo veo bien. Sí. Listo. Entonces, de esa canasta, el 28% acá en Colombia es alimentos, es decir, de ese consumo de subsistencia, 28% se tiene que ir a alimentos, 30% a gasto en vivienda, 15% a gasto transporte. Esos son pues los más relevantes. Entonces, para calcular el costo de la canasta hoy, lo que haríamos nosotros es 28% multiplicado por el precio de los alimentos, más 30% multiplicado por el precio de todos los bienes y servicios de vivienda, y así con cada uno.
Por eso es una cesta fija, porque estos porcentajes son fijos a través del tiempo. Esto nos dice qué tantos tomates echamos, qué tantas casas echamos, qué tantos carros echamos en la canasta y así sucesivamente. En esta lista que está acá está pues todos los bienes y servicios que componen cada uno de esos grandes rubros. Nicolás, Entonces, ¿podrías volver a la diapositiva anterior? Qué pena contigo. sí, no, tranquilo. ¿Puedes repetir ahí cómo se calcularía el costo de la canasta? Sería 28% por precio de alimentos, más 30% precio de vivienda, y así. ¿Estoy grabando la clase? Ah, sí, uy, me asusté. Nicolás, pero cuando dices, por ejemplo, precio de alimentos, ¿toca escoger uno o hacerlo con cada alimento? Pues en realidad es con cada uno, pero es para que entiendan más o menos la idea. Entonces, digamos, ¿cuáles son todos los alimentos? Entonces acá está el arroz, por ejemplo. No sé si alcanzan a ver bien ese, pero el arroz pesa 1,73%. Entonces, lo que haríamos para calcular el IPC es 1,73% multiplicado por el precio del arroz, más este 0,12% multiplicado por el precio de la harina de maíz y otras harinas. Y así con cada uno de estos. Los más relevantes acá los voy a mencionar porque esto pues refleja el patrón de consumo de los colombianos. Pan 0,87, ¿qué otro? Carne de res 2,5, carne de cerdo 0,5, pollo 1,31, huevos 0,74, leche 1,65, queso 0,5, aceites 0,94, gaseosas 0,8. Digamos que todos estos bienes de alimentos acá son como ingredientes. Todos estos son como ingredientes. Y a partir de acá existe otro, digamos, subrubro que son comidas fuera del hogar. Entonces acá está ya el almuerzo, 6,4%, que esto puede incluir corrientazo y almuerzos pues de mejor calidad. Hamburguesa 0,38, comidas rápidas calientes, comidas rápidas frías, gastos de cafetería. El más importante es almuerzo, 6,4%. En vivienda, que es el otro gran rubro, acá los más importantes es arrendamiento efectivo y arrendamiento imputado. Pregunta, ¿se acuerdan qué es el arrendamiento imputado? No, ¿qué es? Bueno. Quiero que se acuerden, lo vimos en la clase pasada. Yo tengo que el cálculo de lo que se arrendaría. No, creo que es como Exacto. que... Ah, ok. No, sí, Didi, de pronto son dos definiciones iguales. O sea, lo que se arrendaría es ustedes qué tanto pagarían en sus casas, digamos. Ok. Eso es arrendamiento imputado. Ese pesa 11,27%. Arrendamiento efectivo, 7,32%. Y energía eléctrica, gas y acueducto, entre todos, como un 6%. Son servicios públicos. Y bueno, acá hay otras cosas pues ya mucho más particulares. Vestuario, lo más importante son pantalones para hombre y para mujer. Sí, listo. Salud, medicinas 1,01%.
Y pues acá están los otros rubros: educación, matrículas y útiles escolares, diversión, pues nada que sobresalga en términos de ponderaciones. Transporte, vehículos 4,35%, combustible 2,91%, pasaje de bus, buseta, no sé cuál será la diferencia entre bus, no mentira, sí, bus y buseta, sí, pero creo que valen lo mismo, ¿no? 2,29 y 1,3, taxi 1,25, bus intermunicipal, pasaje aéreo, bien básico. Otros gastos: cerveza, aguardiente, otras bebidas alcohólicas, eso pesa como 1%. Corte de pelo, corte de cabello, 0,46, cuidado de cabello, 0,68. Y así. Una pregunta, Nicolás. Sí, cuéntame. Los restaurantes y esos servicios como de comida que nos dan en el supermercado, ¿qué pasa con eso? Entra al... En teoría está acá que son comidas fuera del hogar. Acá está almuerzo, hamburguesas, comidas rápidas calientes, gastos de cafetería, esas cosas. En ok, teoría no los debería había estar visto. acá metido. Fíjense que todos esos pesan casi que el 8%, es decir, de todo esto es también para saber mercados, como dónde hay oportunidades de mercado. Todo esto pesa más o menos el 9% del IPC. Ok. Uno también pues, puede calcular el IPC viéndolo por subgrupos de todos estos bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, uno puede calcular la inflación sin alimentos, que sería excluyendo pues, todos los alimentos de la lista, que sería esta línea roja, y la inflación total, pues esto nos dice que esta diferencia es consecuencia de los alimentos, de la parte de la inflación de los alimentos. Y pues eso tiende a afectar mucho la inflación por fenómenos climáticos. También se puede hacer con bienes y servicios únicamente transables, es decir, de todos estos los que podemos exportar y los que podemos importar, para hacer la influencia de la tasa de cambio sobre los precios. También se puede calcular para diferentes niveles de ingreso. Digamos que este diagrama de torta que les muestro acá es para ingresos medios. También se puede calcular para ingresos altos y bajos. Algo que es muy preocupante es que la inflación para las personas de ingresos bajos es más alta relativo a las de las otras personas. Esto al final es el costo de vida. Entonces, eso quiere decir que las personas de ingresos bajos pues, les cuesta más su canasta, digámoslo así, en términos relativos. Nicolás, Pues, perdón, sí, cuéntame. por interrumpir. Esto puede pasar porque hay más gente de ingresos bajos y por lo tanto hay más demanda de ingresos bajos. ¿O por qué pasaría que los ingresos bajos tienen más inflación? No tanto por eso, sino es más porque los ingresos bajos tienen más dependencia de bienes y servicios que tienen precios más volátiles. Entonces, por ejemplo, los alimentos, pues ellos tienen más proporción de alimentos que los ingresos medios y los ingresos altos. Entonces, como los alimentos saltan todo el tiempo, pues ellos tienen más incertidumbre. Es más por eso. Ok, listo. Perfecto. Ok, bueno, esto era comparando deflactor con IPC, pero pues ya mencionamos estas diferencias. Ahora, existe otra gran medida de
de agregado macroeconómico, que es la tasa de desempleo. Para ver cómo se calcula, vamos a hacer una desagregación de la población y vamos a hacer algunas definiciones. Entonces, la población total, esta la vamos a dividir en la población en edad de trabajar y las personas que no hacen parte de la fuerza laboral. Entonces, la población va a ser igual a la población en edad de trabajar más la población fuera de la fuerza laboral. La población en edad de trabajar, esto, son personas de más de 11 años en zonas urbanas y de más de 9 años en zonas rurales. No quiere decir que trabaje, no quiere decir que trabaje. Y la población fuera de la fuerza laboral, estos son personas pues de menos de 11 años en zonas, bueno, de 11 años o menos en zonas urbanas y de 9 años o menos en zonas rurales. ¿Cómo es que se lee esta sigla? Población. ¿Cómo? Levanten la mano porque me pegó un susto gigantesco. ¿Cuál sigla? PFFL. Población fuera de la fuerza laboral. Entonces, estas son personas que no están en la PET. Estos los podríamos considerar como niños pequeños. Ahora, ¿No pueden ser también como adultos mayores después de cierta edad? no tiene un límite. Y la razón es que pues algunos adultos mayores siguen trabajando. No quiere decir que todos lo hagan. Tampoco quiere decir que los niños de 11 años o 12 años trabajen. No todos. Sí existe trabajo infantil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, y las personas que tienen incapacidad casi completa. Estos entran acá, los que están discapacitados. No quiere decir que trabajen, solamente que cumplen cierto rango de edad. Ok. Y la población en edad de trabajar se define como, o se subdivide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. Entonces la PET, población en edad de trabajar, va a ser igual a la población económicamente activa más la población económicamente inactiva. Estas son personas que trabajan o desean trabajar. Población económicamente activa. La PEI son personas que no trabajan y no desean hacerlo, no tienen intenciones de trabajar. ¿Qué grupos de la población se les ocurre que están ahí? Ya dijeron uno, los discapacitados.
gente como ya muy vieja. Sí, llamémoslos los pensionados, la mayoría, porque hay algunos que igual siguen trabajando que otros. ¿Los niños? Los niños, entre estos pues están los estudiantes, Nicolás, ¿la PI qué era? población económicamente inactiva. Nicolás, Sí. cuando dice desean trabajar, ahí no estarían los estudiantes también, o el desean trabajar es como gente que está desempleada. Es decir, que desean trabajar inmediatamente. Ok. La mayoría de estudiantes pues sí desean trabajar en el futuro, pero no están enviando hojas de vida, o al menos no durante ese periodo. Esto se calcula mensualmente, entonces pues a largo plazo no. También están las amas y amos de casa. Y digamos también los rentistas. Esa es la PEC. Ahora, la población económicamente activa se divide en población ocupada y población desempleada. Esto va a ser ocupados más desempleados. Los ocupados, el DANE lo define así, son personas que trabajan por lo menos 1 hora a la semana. Y los desempleados, pues son los que no. Nicolás, Sí, cuéntame. ¿los trabajadores informales entran en empleados, ocupados? Ocupados, ¿no? Es decir, si ya están trabajando, entran acá. Si es una persona que quiere poner un negocio informal, entraría acá. Nicolás, mi pregunta es un poco relacionada con lo que te acaban de preguntar. ¿Cómo, cómo identifican el trabajo? Porque, o sea, mediante contratación o simplemente que le estén pagando. ¿O cómo es? Es por horas de trabajo. Es decir, esto es trabajo que puede llegar a ser no remunerado. Entonces, digamos, si yo trabajo en el negocio de mi mamá y pues mi mamá no me paga, pero yo le estoy ayudando a ella, eso se considera como alguien ocupado. No tiene que ser remunerado. Para los informales, pues es personas que no coticen a seguridad social cuando trabajan, los formales que sí cotizan a seguridad social. Para hacer para saber esto, lo que hace el DANE es preguntarle más o menos a 40.000, entre 25.000 y 40.000 personas cada mes. Les hacen toda una encuesta y lo que hacen es extrapolar las respuestas de esas personas para individuos similares a ellos. Eso es una técnica de muestreo utilizada durante muchísimo tiempo y funciona. Son estimaciones al final. Entonces, digamos que yo quiero saber el comportamiento de los estudiantes del CESA, pero pues no les voy a preguntar a todos, solamente les pregunto a uno de ustedes y asumo que la respuesta de esa persona la puedo extrapolar para todas las demás personas. En teoría irían acá, los que si hacen al menos maromas durante 1 hora a la semana, irían ahí. Perfecto.
otro tipo de empleo que también se puede cuantificar y de hecho también lo hace el DANE, y es empleo subjetivo. Y es, digamos, son personas que están en este grupo, que están en ocupados, pero les gustaría moverse de ahí a estar ocupados en otro lugar. ¿Por qué razones creen que alguien podría hacer eso? Porque alguien se quiere cambiar de trabajo, mejor dicho. Por un mejor sueldo. Entonces, esa es la principal, por mejor sueldo. El DANE también pregunta a las personas, ¿usted está satisfecho en su trabajo? Y si la respuesta es no, le dice, ¿es porque cree que debe ganar más? O también o podría ser porque no le gusta su trabajo, porque lo que le ponen a hacer no está acorde con sus capacidades o con lo que usted considera que usted debería estar haciendo. Entonces, eso se llama desempleo subjetivo. Es alguien que está trabajando, pero se quiere cambiar de trabajo porque no le gusta donde está. Eso miden no tanto es si trabaja o no trabaja, sino también la calidad del empleo. Si la gente está en verdad feliz o satisfecha haciendo lo que hace. Ok. Qué pena, Nicolás, ¿es desempleo? ¿Cómo, perdón? ¿Desempleo o empleo subjetivo? Desempleo subjetivo. Ahora, la tasa de desempleo, esta se calcula como los desempleados dividido la población económicamente activa, todo por 100. Va a ser la tasa de desempleo. ¿Saben en cuánto está la tasa de desempleo? Como en 21%. Más o menos 21%. El último mes bajó un poco, pero eso querría decir que de las personas que están, que existen 20% de personas que quieren trabajar, pero no consiguen dónde hacerlo, 20% de todos. De los que quieren trabajar, de los que quieren. Ahora, en este gráfico de acá, les muestro pues, esos agregados de la población, toda la suma de esto pues es toda la población. Acá están los que no hacen parte de la fuerza laboral, estos eran como los niños, la población inactiva, población económicamente inactiva, que acá están las amas de casa, los estudiantes, los discapacitados, los pensionados, etc. La suma de esta con estas dos, termina siendo la población, espérenme, no hace parte de la fuerza laboral, y la PET. No, perdón, los inactivos, esta es población ocupada. PEA e inactivos. Sí, ya. Estas tres de acá, los inactivos, población ocupada y población desempleada, termina siendo la PET. Y la población económicamente activa, solamente población ocupada más la población desempleada. Es decir, de toda la población de Colombia, más o menos el 50% está dentro de
población económicamente activa, es decir, que quieren trabajar. De esos, históricamente, tan solo el 10% no pueden trabajar. Existen países donde la tasa de desempleo es mucho menor y históricamente es mucho menor. Por ejemplo, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener tasas de desempleo cercanas al 5%. Nosotros siempre hemos estado rondando alrededor del 10%. Esta es la evolución de esa tasa de desempleo, población desempleada sobre PEA, por 100. Está disminuido a través del tiempo, esto pues era hasta 2016, obviamente ahorita está mucho más elevada, más o menos el 20%. Si se fijan, esto tiene un comportamiento como más o menos regular a través del tiempo, como que existen unos picos regulares. De hecho, estos grandes picos se dan casi siempre en enero. ¿Por qué creen que se dan en enero estos incrementos en la tasa de desempleo? Tal vez llega más gente a la población económicamente activa. Exacto, esa es una razón. Entonces, digamos, muchos estudiantes, más que todo de colegios que se gradúan, salen a ofrecer su trabajo. Quieren ahora trabajar. Eso es un incremento en la población económicamente activa. Sí, Paloma. Porque se acaba la temporada alta que es diciembre, entonces muchos empleos son temporales. También ese es otro efecto, como cierre de contratos, podríamos llamarlo así. ¿Qué otro efecto? Sí, Juan Ignacio, tiene la mano arriba. No, tengo una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Qué pasa en los países en los que hay una baja natalidad y, o sea, la población empieza a envejecer? ¿Cómo se empieza a dar esta redistribución de población en edad de trabajar? O sea, ¿qué le depara a estos tipos de países, por ejemplo, como Japón, que en este momento se encuentra pues, bajo estas condiciones y se supone que en las próximas décadas va a estar con un déficit de personas jóvenes, por así decirlo? Sí, pues digamos que en términos de desempleo, pues eso no es un gran reto, digamos, para cuantificar el desempleo, porque igualmente esas personas pueden trabajar. De pronto, pues no trabajan al mismo ritmo, eso sí sucede, pero pues eso se representa con el salario. Digamos que un determinante del salario es los años de experiencia de las personas, y existen estudios que muestran que es no lineal, es decir, que si yo tengo más años de experiencia, aumenta mi salario, pero si ya son demasiados años de experiencia, aumenta, pero tal vez marginalmente menos, e incluso llega a caer. Entonces, el principal reto para esos países es el tema pensional, que eso es otra cosa, pues ya totalmente diferente. Pero digamos que hay dos tipos de sistemas pensionales, que es el que, como digamos que acá tenemos de los dos, que es como el privado, en el cual yo pago mi propia pensión, o como el público, en el cual las otras personas me financian a mí. Ok, pero esto en materia como, por ejemplo, eso no significaría que más adelante, o bueno, conforme la población empieza a envejecer también, pues no habrá una mayor cantidad de desempleados, ¿no? Pues no podríamos decirlo a ciencia cierta, porque de pronto se puede conseguir trabajos para esas personas. No sé de estudios que muestren eso. De pronto uno podría pensar que si más viejos, pues haría que incluso tal vez los jóvenes estuvieran más ocupados. Al final, si alguien no quiere trabajar, pues va a los inactivos. Ok, Y esto no afecta al desempleo. vale, ya, todo claro. Muy bien.
Y el otro efecto que genera el aumento acá en el desempleo, en los eneros, es el cambio del salario mínimo, que se da todos los eneros. Entonces, debido a los incrementos de inflación, suben los salarios mínimos. Si sube el salario mínimo, entonces pues se va a contratar menos personas porque pues, cuesta más contratarlas. Eso hace que aumente más el salario mínimo, que también está en línea con lo que mencionaban de la terminación de los contratos. Listo, dejemos por ahí. La otra clase hacemos algunos ejercicios de todos estos temas macro de mediciones que ya hemos visto. Muchas gracias, Nicolás. Listo. Nos vemos luego. Chao, que almuercen rico. Gracias, Nicolás. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, Nicolás. Chao, gracias. Canción. Gracias.